no saben. Entonces, me pareció interesante como tema, que es lo que ahora me está interesando desarrollar más y conseguir interesar también a otros colegas, a Luisa Pérez y otra gente, en el tema de la evidencia clínica. El término, ahora vamos a entrar en detalle, pero ¿qué quiere decir? Es evaluar qué es lo que... me salió un aviso, no, perdón, a los avisos no voy a prestar atención. No, porque no te pude habilitar solo para compartir pantalla, sino que te puse de cohospedador, entonces te aparecen. Tú no le des bolilla a los avisos. Tú No doy bolilla. Bolilla. Y ahora voy a que Denise me pueda corregir, como suele hacer, como aquella vez con Peter Foney, que le preguntó si él seguía hablando o no hacía falta, porque la traducción que hacía Denise se iba anticipando, y muy bien, dijo, a lo que él iba diciendo. Entonces, no, corrijo. Usamos el término evidencia porque está todo el día en la película. No sé quién ve Netflix, supongo que todos, pero en cuanto juicio aparece, la pregunta es, ¿hay evidencia? Ahora, evidencia es un lío. Me acuerdo que Ginés siempre decía que cuando la estamos usando en el campo de la salud, ¿se ve la flechita? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se usa como sinónimo de prueba o comprobación. El diccionario de la RAE de la Real Academia, tiene los dos sentidos. El de prueba, sobre todo en derecho, pero también cuando nosotros decimos que algo es evidente, es algo que no precisa prueba, que se cae de maduro, que es evidente por sí mismo, que no hace falta demostrarlo. No, ese sentido de eso es evidente no es el que voy a hablar. Voy a hablar en el sentido de prueba determinante en un proceso, que creo que en inglés es el sentido más claro más adecuado, que es el de los signos o indicaciones de que algo es como es. No sé, Denise, si estás de acuerdo. Bueno, Pero no cuando tengo... decimos evidencia, estamos diciendo cómo comprobamos algo o de dónde lo sacamos. ¿Por qué digo que esto es así? Algo que alguien nos puede decir, mirá, explícame por qué decís que eso es así. Macanudo. Incluso en una terapia, si a uno le dicen que en otra vida fue Julio César o Cleopatra, que no tiene derecho a preguntar, esperá, ¿y de dónde sabes eso? ¿Cómo lo comprobás? ¿Cómo puedo yo dar alguna evidencia a favor de eso? Porque este término además se puso de moda en la salud a final del siglo pasado, alrededor del 2000, ya venía todo en 1990, con la medicina basada en la evidencia, que después se generalizó, lo tomó la Asociación Psicológica Americana y después lo tomaron en otros países, y pasó a ser práctica basada en evidencias. Y que tiene y que pasó a ser como de alguna forma la doctrina oficial. Que para que un tratamiento tenga base científica, sea sustentable, precisa tres cosas. Precisa apoyarse en datos que provengan de la investigación científica. Tiene que estar apoyado en el conocimiento más al día sobre ese tema. Ustedes ven ahora todo el lío con la vacuna para el coronavirus. Si la vacuna de AstraZeneca y Oxford va a tener evidencia a favor o están apareciendo casos con mielitis y otros trastornos y hay que andar despacio. Si el tapabocas, el barbijo, hay que usarlo o no. Cuando decimos evidencia es eso, qué razones hay para una cosa y qué razones hay para otra.
Pero dicen, ojo, no es solo la investigación científica, es también la experticia, la habilidad, la capacidad clínica. De proficiency sería la... Denise, ayúdame. La proficiencia, o sea, el hacer las cosas muy bien. El saber hacer. El saber hacer. Y el juicio clínico, que se adquiere con la experiencia y con la práctica. Por eso, practicar psicoterapia implica, y eso me parece fundamental, implica tener práctica supervisada y apoyada para ir corrigiendo cada vez más y desarrollando esa habilidad, proficiencia, como sea. O sea, conocimientos científicos, práctica clínica y lo otro que cada vez se le da mucha importancia, las preferencias, los valores y las elecciones del paciente. Voy a hablar primero del 1 y del 3 y después voy a ir al 2, que es el tema central de la charla. Pero esto me parece muy importante y fíjense, a ver, y ya hago la primera pregunta. ¿Qué ley está en este momento en discusión ese punto central? ¿Cuál es la elección, la determinación, la voluntad del paciente? Hay una ley en el campo de la salud que se está empezando a discutir por todos lados. Yo hubo una discusión en el colegio médico, en la sociedad de psiquiatría, en el sindicato. A ver quién la ubica. La eutanasia. La eutanasia. Fíjense que la ley de eutanasia es estrictamente reconocer que lo esencial es la voluntad del paciente, que es el único que puede decidir sobre su vida. Punto. Yo me acuerdo cuando era estudiante, venían los mormones o los testigos de Jehová, no me acuerdo bien, que no aceptaban transfusión. Y había que esperar a que entraran en un estado de coma o semicoma para transfundirlo, porque entonces no podían decir que no. Eso era como jugar, hacer trampas hoy día. Es un tema complicado, porque uno dice, pero yo voy a defender un valor que él, digamos, me lo va a terminar agradeciendo. Bueno, ahí empieza toda la discusión. Por eso es un tema muy debatible. Pero lo que no cabe duda es que en psicoterapia no tenemos que perder de vista qué es lo que la persona busca. Después voy a hablar de ese punto. ¿Qué pasa cuando lo que la persona busca no es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para él? Por ese concepto de defensas, de negación, de proyección, etc., juega en ese filo entre lo que piensa el paciente y lo que piensa el terapeuta. Cuando quieran, hacemos una pausa. El lío es cómo me entero yo de lo que piensan. No te preocupes que vamos viendo. Levanten la mano y tú me avisás. Si alguien levanta la mano, paramos. Pero estas tres patas... Yo te voy avisando. Estas tres cosas quedan claras. Precisamos ¿Quieres hablar? Investigación científica, experiencia clínica y preferencias del paciente. Bien. Sobre esto, sobre esta base, yo le decía, sobre fines del 1900 viene la idea de práctica basada en evidencia. En el 2005, un grupo de trabajo de la Asociación Psicológica Americana dice, bueno, pero ¿de dónde proviene la evidencia científica? Y yo les aconsejo, es un trabajo bastante corto, se encuentra en internet, está por todos lados, abajo yo tengo las referencias, es una declaración de un comité presidencial de la Asociación Psicológica Americana, statement, anunciado,
¿qué dice? Y esto tiene que ver porque hay mucha gente que está pensando hacer tesis de maestría, y esto tiene mucho que ver con los métodos que es útil desarrollar porque ayudan a la clínica. En primer lugar, la clínica se basa en la observación clínica. Empezó así con Hipócrates y Galeno, y no dejó de eso. Sigue. En psicoterapia y psicología mucho más. Lo primero es observar, escuchar, mirar, sentir y observarnos, sentir cómo le llega a uno, la empatía. Eso es observación clínica, todo eso. Ver una relación, evaluar una relación. Y ahí se fue complicando, haciendo estudios sistemáticos de caso, que registran todo, comparan, etcétera, y se va llegando, dieron vuelta como una media al concepto de práctica basada en evidencias, fueron pasando a evidencias basadas en la práctica, que quiere decir, registremos bien lo que hacemos y de ahí vamos sacando conclusiones. Y después estudios experimentales de caso único, que Horst Kegel, que fue un investigador alemán muy querido en Uruguay porque estuvo varias veces, fue muy generoso en transmitir todo lo que era investigación, colaboró en el nacimiento de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, desarrolló mucho que eran estudios de caso único, que es agarrar un caso bien estudiado y estudiarlo de 10.000 ángulos, con cuánto tipo de test, pero también de registros de otro tipo, análisis del lenguaje, todo lo que se les ocurra. Entonces, la observación clínica y la observación clínica complementada con estudios sistemáticos, comparativos, con estudios de otro tipo experimental, es el primer tipo de evidencia. El segundo son todas las investigaciones cualitativas que se pueden hacer de la experiencia subjetiva. Hay muchos estudios que toman distintos aspectos, sobre dolor, sobre hasta dejar de fumar, hasta, estoy pensando en casos reales, Barros, bueno, distintas, van estudiando cómo es la de satisfacción de la gente con las psicoterapias que ofrecen las mutualistas, y este plan en el que tanto trabajó Denise, de prestaciones. Bueno, después toda la investigación epidemiológica o de temas de salud pública, y después toda la investigación de procesos y resultados. Que uno es estudiar, bueno, cómo va a la gente tal como la están tratando. Otra son estudios de efectividad. Otro es poner ensayos clínicos controlados, seleccionando los pacientes, usando métodos bien similares, manualizados, con manual, basados en un manual, comparaciones rigurosas estadísticas, que son estudios de eficacia. Después vienen estudios costo-beneficio, de eficiencia. Bueno, tratado de este modo, más barato que de otro, porque una ley en salud pública es que lo que se gasta en una cosa no se puede después gastar en otra. Entonces, ¿cómo además de ser buenos en las condiciones ideales, ser buenos en la práctica, cómo hacemos para saber que además son accesibles? Y después metaanálisis, que son técnicas estadísticas para sintetizar y comparar diferentes resultados. A aquel le dio este, al otro, bueno, hacemos un promedio de lo que le dio a todos. Que se piden, que se llama tamaño del efecto o valor Z. Entonces, todos estos estudios, sobre todo los de arriba en Uruguay, más factibles, son los que me parece que los que están pensando en hacer maestría tienen que tener en cuenta y tener presente que son los que aportan evidencia.
Porque decíamos que la medicina basada en la práctica, basada en evidencia, implica investigación científica, experticia clínica, que es lo que voy a hablar después, preferencias del paciente, que ahora me voy a referir, pero esta investigación científica estamos colaborando cuando empezamos a hacer buena observación clínica. Paramos acá a ver si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna, capaz que más Sí. que directamente hablar, porque yo no veo ninguna mano. Después hacemos un intercambio. No, como Ricardo quería ir un poco en una ida y vuelta. Bueno, esperamos, entonces seguimos. Bien. Pero para poder hacer esto, hace falta comparar gente que juega con las mismas reglas. Entonces, a partir de Wampol y otros, fue surgiendo la idea, en realidad el término se usa en todo el campo de la salud, tratamientos bona fide también en medicina. Bona fide o buena fe quiere decir que, primero, se basa en una fundamentación teórica basada en el conocimiento disponible. Si yo digo de que este medicamento en homeopatía es eficaz, tengo que decir por qué pienso que ese medicamento es eficaz. Tengo que tener alguna teoría que me sostenga. O si yo digo de que en realidad esta persona fue muy afectada por un trauma que ocurrió antes que naciera, tengo que tener algún tipo de teoría de cómo diablos eso se produce. Parece chiste, pero hay tratamientos que realmente uno no logra entender cuál es el razonamiento de cómo algo puede producir ese efecto. Bueno, las terapias cognitivas tienen una explicación coherente en base a extinguir determinadas reacciones, en base a reforzar, en base a aprendizaje. Las teorías psicoanalíticas lo tienen en base a las modificaciones que se producen en función del insight y del afecto, de los cambios afectivos. Entonces, las teorías interpersonales también, por el papel que juegan las relaciones, tiene que haber una base teórica por algún lado. Si no, no son de buena fide. Lo segundo es que tienen que poder replicarse, tiene que haber una técnica, un manual, una aplicación, no un manual en sentido de receta de cocina, una serie de indicaciones de qué es lo que ayuda a ese resultado y qué es lo que no lleva a ese resultado. Y por último, una investigación científica sobre el proceso y resultados de psicoterapia. Si están esas tres cosas, estamos jugando en la misma cancha. Si no están, bueno, no sé a qué estamos jugando. Yo digo, esto es así, porque es así, se acabó la discusión sobre evidencia. ¿Para qué es evidencia si yo sé que es así? Ahí viene la evidencia en el otro sentido. Para mí es evidente que el grito primario es terapéutico. ¿No? Por vos, le vas a decir. Lamentablemente no es fácil hacer entrar esto. Es decir, mira, si vas a hacer una terapia, por favor, decime, ¿cuál es tu teoría o tu mecanismo que vos suponés que producen ese efecto? No seas malo, decime cómo lo haces y dame resultados. Ahora jugamos, si me lo da, estamos jugando en la misma cancha. Y miren que no es sencillo el resultado, porque distintos tipos de terapia dan resultados muchas veces similares. Lo que llevó a pensar en cuáles son los factores comunes a todas las terapias bona fide. También puede ser de las otras. Bueno, hagamos teorías a ver si podemos explicarlas en función de efecto placebo, de sugestión, de lo que fuera. Pero vamos a ponernos de acuerdo
en cuáles son los elementos en los cuales se puede dar, cuál es la base sobre la cual se puede discutir sobre la evidencia de determinado tratamiento. Esto es esto que yo les decía, el tamaño del efecto, comparando, porque muchas veces tenemos un complejo de inferioridad. Esto es un trabajo de Schedler. Estos trabajos muchas veces están sesgados en una forma muy difícil de descubrir cómo, pero quién los hace influye en el resultado. Esto está hecho más del lado psicoanalítico. Pero en general los resultados son bastante coincidentes con los que se publican de distintos lados. Fíjense que los antidepresivos tienen un efecto pequeño, las benzodiazepinas también. La psicoterapia tiene en general un efecto alto. Bueno, este es un trabajo hecho por alguien de orientación psicoanalítica que da muy alto. Los cognitivo-conductuales también. Tenemos que la investigación de resultados aporta evidencia a favor de la psicoterapia. Pero estos son estudios, como yo les decía, con ensayos clínicos controlados, metaanálisis, que son muy costosos, son parecidos a lo que se están haciendo ahora para las vacunas o para cualquier medicamento. Además de psicoterapia, se comprobó que hay modificaciones a nivel de la plasticidad neuronal, de la formación de conexiones, de cambios en las proteínas, etc. O sea, que hay evidencia que viene de la investigación empírica, que viene de las neurociencias, de que las psicoterapias son eficaces. Esto, que es muy bueno, llevó a que de algún modo la clínica fuera perdiendo importancia. Bueno, si ya sabemos por la investigación que produce efecto, ¿para qué nos sirve la clínica? Y además, si es bueno, ¿para qué preguntarle al paciente? No, hay todo un desarrollo de lo que se llama medicina o práctica centrada en la persona. Ustedes lo van a ver hasta en los reclamos, hasta en los avisos de televisión. Esta es medicina centrada, vaya a tal puntualito seguro de salud que le van a dar medicina centrada en la persona, porque se vio que realmente hay que tomar en serio al paciente. Después vamos a hablar un poquito. Bien. En un libro que va a salir ahora de evidencia clínica en psicoanálisis, yo publiqué un trabajo de cómo la investigación, la indagación clínica se convierte en investigación clínica, y otro sobre evidencia con Luisa Pérez, con la doctora Luisa Pérez. En estos dos trabajos, lo que me parece, me propongo, por eso digo, es tratar de investigar hasta dónde puede llegar la clínica en ofrecer evidencia. Porque, claro, compitiendo con estos datos, lo que el clínico puede decir, bueno, es muy subjetivo, está limitado a ese paciente. Y además lo estará contando como es o lo ve medio sesgado. ¿Vemos toda la cancha o vemos un pedazo de cancha? Entonces yo lo que creo es que tenemos que defender la clínica, porque si no, la otra sola nos puede llevar, queda como en el aire, pierde pie. Está muy bien hecho el método, todo, pero falta el paciente. Está aquel dicho famoso de que la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. O sea, para poder ver al paciente no sigue existiendo otro método o modo que es la observación clínica de la gente en su contexto y de la relación terapéutica. Esa es la visión. ¿Saben por qué?
porque somos una especie de monos que empezó hace 6 millones de años a desarrollarse, en los cuales lograron algo insólito, que fue entenderse y también matarse 2 por 3 entre millones de personas. Ahora estamos diciendo de que se está perdiendo globalidad, de que el mundo se está fragmentando. Pero de todos modos, las redes que existen entre no sé cuántos millones, miles de millones de personas, es algo incomprensible. Y eso es posible porque el cerebro humano se fue desarrollando, y muchos antropólogos dicen que eso es un elemento clave, en la capacidad de compartir experiencias en forma indefinidamente amplia. ¿Cuánta gente comparte la creencias religiosas, creencias políticas, creencias ideológicas, creencias sobre la Coca-Cola, lo que diablo sea, se van generando y pudiendo compartir? ¿Eso por qué? Porque tenemos un aparato, ese mono que empezó a caminar por las praderas hace 6 millones de años, hace 200.000, ya empezó a entenderse cada vez en grupos más grandes. Y hace 50.000 ya los grupos tenían 500. Y a los 10.000, hace 10.000 hacían ciudades con 2.000, 3.000 personas. Y ahora estamos en una enormidad de gente. Eso lo describe muy bien Harari, Yuval Harari, en 3 libros, uno de los cuales quedó comiquísimo con lo del COVID, que muestra cómo tenemos esa capacidad, profesor de macrohistoria, de cómo la humanidad fue generando conjuntos cada vez más amplios, porque el cerebro es el mejor escáner para conocer a otro. No hay ningún escáner. No es un escáner muy fino, pero muy mal regulado. Capta muy bien, pero capta de una forma que no es fiel. Por eso precisa evidencia, prueba, de que no estamos inventando. Porque se nos va de órbita 2 por 3. Pero que capta, capta. Y por eso hay manipulación. Por eso está este fenómeno tan curioso de cómo las redes sociales hacen que todos los locos se junten y voten a un presidente chiflado. Porque hay sintonías que son potencialidades del cerebro humano y que son las que la clínica tiene que disciplinar, usar y aprender a criticar. Ese es el centro de la charla. Tenemos un escáner fabuloso, pero fuera de control, un difícil control. Puede irse para cualquier lado. Se va de hecho para cualquier lado. Vemos lo que hay y podemos inventar lo que no hay. Entonces, evidencia significa también juicio crítico. Evaluar qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos inventando. Yo, cuando ¿paro? Díganme si paro, si hago una pausa. Escuchen, muchas veces... Rosa quería hablar. Dale. Bueno, antes que nada, gracias por esta oportunidad y es un gusto ver a tantos gente amiga, conocidos, colegas que hace tiempo por la pandemia no estamos viendo. Y bueno, y esta es una oportunidad también, así que muchas gracias por la invitación, Denise, y bueno, Ricardo, me estoy encontrando de nuevo porque con Ricardo estamos a menudo porque es director de mi tesis, así que también me viene muy bien todo esto. Yo lo que me quedé pensando muchísimo, porque
no es el mismo lugar ahora que se le da las evidencias, a las evidencias que hace un tiempo. Es más, se le está dando muchísimo más lugar al juicio y al juicio clínico. Y yo después de haber hecho una investigación que me llevó bastantes años y muchísimo trabajo, lamentablemente no sé para quién, pero yo con lo que me quedo, digo, fui, vine, pero es que el juicio clínico, bien entendido, sin inventar, basado en una práctica, es fundamental. Y es más, bueno, Ricardo me hizo notar unas reflexiones o una connotación que planteó la APA hace bastante recientemente, de que todas las metodologías sirven y cada una aporta, que no se puede desechar ninguna, y que entre ellas está el juicio clínico. O sea que lo toman como podría decirlo hasta como una evidencia, Ricardo. Y ahora yo levanté la mano por una cosa específica. Porque tú estabas hablando del juicio clínico, pero ahora estás hablando del juicio crítico. No me quedó muy claro si puede tener que ver con el juicio clínico, si puede tener que ver con justamente la experticia, pero basada en lo clínico, pero también en las evidencias, si hay que utilizar la evidencia justamente para ese juicio crítico. Quería, no sé, digo, porque está bueno eso del juicio Muchas crítico. gracias, me parece un buen punto y voy a tratar de llegar ahí. Voy a tratar de llegar ahí porque me parece que eso está en el centro de la cuestión. Sigo adelante, pero ¿hay alguien más que querría comentar algo? No veo manos levantadas ni micrófonos desilenciados. Si quieren, pueden hacer las dos opciones. Bien. Yo decía que, y voy a lo que dice Rosa, pero no enseguida, voy a llegar ahí. Pero el punto es que fíjense que el argumento de autoridad es muy usado en la enseñanza. Esto lo dijo fulano. Pero lo importante no es quién lo dijo, es por qué lo dijo, de dónde lo sacó. No hagan caso, diga quien diga. Bueno, si es un pensamiento religioso, pero eso no es lo que decía Rosita de pensamiento crítico. Si es un pensamiento religioso, obviamente, si lo dijo Dios, así es. Pero si lo dice Freud, miren lo que dice Freud. Las hipótesis teóricas especulativas, o sea, simplemente pensadas en el aire, en la cabeza de uno, no son el fundamento de la ciencia. Ese fundamento es la observación. No son el fondo, sino la parte superior de la estructura. Y que si hace falta las reemplazamos. Si no se apoyan en los hechos, las cambiamos. O sea, que lo diga Freud, Kant, Klein, Bion, Winnicott, quien diablo sea, o yo, o Menecucho, o ustedes, está muy bien. Sí, ahora contame de dónde lo sacaste. Eso es evidencia. A ver, decime de dónde sacaste que eso es así. Y a este paciente le pasa esto. Hay una distinción que hicieron dos ingleses, Britton y Steiner, muy interesante, que es entre hechos seleccionados e ideas sobrevaloradas. Hay hechos clínicos que permiten dar sentido a un montón de otros hechos que parecían inconexos. De golpe, un paciente dice una frase y uno dice,
ah, pero entonces lo que le está pasando es esto. Yo por eso cada vez más pregunto y pregunto, ¿y esto por qué? Y cuando dice esto, o yo le dije a mi señora y entonces pensé, digo, espere, ¿y ella qué le contestó? Muchas veces la respuesta es, no sé. Yo, ¿cómo? No sabe. No me acuerdo que me contestó. Espere un poco. ¿Me cuenta una conversación de la que solo se acuerda de lo que dice usted? ¿No le parece que no tendrá un problema de narcisismo? Digo, si escucha una conversación y solo sabe lo que usted dijo y no lo que dijo el otro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay pequeños detalles que de golpe uno dice, pero mirá, lo otro es ideas sobrevaloradas. Son las ideas que uno ya da por ciertas a priori y se busca imponerlas a los hechos. Yo me acuerdo, me decían que todavía sigue en pie, cuando todos los padres eran ausentes y todas las madres eran sobreprotectoras. Una vez estaba discutiendo un caso clínico en un grupo y le digo, pero esperen, con ese identikit no agarran a nadie. Si vale para todos. Hasta en la serial de, no sé si vieron Lucifer, que mi nieto la vemos, Dios aparece como un padre ausente, y la madre es sobreprotectora, o bueno, más, en los buenos momentos. Pero es distinto un hecho a una idea. Una idea que nosotros valoramos mucho, porque está en nuestro manual, porque creemos en ella, pero que es bueno ver si coincide con esos hechos claves en un paciente. Entonces, la idea es que hay que ir de los hechos clínicos a la experiencia y de la experiencia a la teoría. Deducimos, usamos la deducción para el conocimiento teórico que tenemos, ver cuáles son las hipótesis más probables. Es probable que en este paciente lo afectó tal cosa, o tiene un proceso de duelo por esto, o tiene un temor a tal cosa, pero entonces ver en la clínica, esa es la mejor explicación. Esto un semiótico americano, Peirce, lo llamó abducción, que es ir de lo particular a lo particular. A ver, frente a este hecho, ¿cuál es el que mejor lo explica? Eso se usa en medicina en el diagnóstico diferencial. ¿Esto qué es? ¿Es un infarto o es angustia? A ver, tiene esto, tiene esto, tiene esto. O montones de veces, pero este paciente, ¿está negando o logró superar el problema? ¿O lo está negando? Y uno busca indicios de una cosa y de otra. Es poder, lo que decía Rosa recién, es poder plantearse preguntas para ser crítico. Preguntas de saber, ¿esta es la mejor explicación o hay otra mejor? Por eso los grupos de discusión son muy buenos. Y después generalizamos. Bueno, pero ¿esto para quiénes vale? ¿Vale para todos? ¿Vale para algunos? Eso es como, sería lindo verlo con material clínico incluso, porque es como un proceso en que uno dice, bueno, teóricamente puede ser esto, pero después, en los hechos, vamos a ver, ¿cuál es la mejor explicación para esto? ¿Y por qué pienso que es la mejor? ¿No puede ser mejor esta otra? Después, ¿esto vale para explica todo lo del paciente o lo explica en este caso? A veces el hecho más significativo es que falta algo. Por ejemplo, estoy pensando en un caso real, una persona, donde lo que no aparecía era el enojo ante nada. Pero ¿cómo es que no está el enojo?
No es que esté tapado, uno puede decir, está tapado, o sea, no, si está tapado tiene que destaparlo a ver si lo encuentra. Si no destapa y no lo encuentra, ¿qué está pasando? No dar por supuesto, es comprobar. Ese es el centro de echar de vuelta. Tengo varios centros ya, pero es comprobar. Yo pienso que es por esto y esto. ¿Es por esto y esto? ¿O hay una explicación mejor? Entonces, cuando la indagación clínica se convierte en investigación y aporta evidencia, cuando podemos comparar distintas hipótesis explicativas. Y cuando comprobamos cuál es la que mejor explica. Y para comprobar qué es lo que mejor explica, hay que ver los efectos en el paciente. Yo le digo, pero escúchenme, ¿cómo es posible que usted le pase todo eso y no tenga tal reacción emocional? ¿Cómo es posible que se murió y no sintió? ¿O cómo es posible que le pasó esto o cómo es posible si usted me dice que quería tal cosa, que haya hecho esto otro? Entonces vemos qué efecto tiene eso. A veces no importa la explicación consciente que da, porque eso abre como una puerta y la persona después se pone a hablar de otro tema que parece que no tiene nada que ver, y uno después se encuentra que está relacionado. Es como qué efectos le produce adentro inconscientemente, qué cosas muestra, a veces recuerda, y eso es desde chico. Ay, yo me acuerdo de muy chico una vez que, también en casos reales, personas que no sentimiento de culpa porque tenían ciertas ventajas y sentían que podían abusar de los demás y tomaron una formación reactiva, toda la actitud opuesta, de extrema generosidad, y se empiezan a acordar que de chicos no era así, que cambió cuando después de... Se va como armando una historia. Entonces, es cuando encontramos que la reacción del paciente nos da pie para pensar eso. Y además cuando vemos el contexto más completo y podemos ver todos los factores en juego y más o menos van cerrando, ¿no? Que si cierra del todo, capaz que se nos fue la mano. Vamos a ver eso. Pero con Luisa Pérez hicimos un esquema en el cual vemos nivel de evidencia alto. ¿Cuándo? Cuando el terapeuta compara distintas hipótesis, tiene distintos modelos de trabajo y los compara. Y es bajo cuando solo dice, porque como dijo fulano de acá, el diablo sea, esto es así. Entonces uno dice, bueno, claro, avísame qué días hay culto. Pero evidencia no hay. Entonces, ¿cuándo se comparan distintas hipótesis? Cuando se observan los efectos en el paciente. Cambian las asociaciones, sueños, recuerdos, síntomas. Empiezan a cambiar los vínculos. En algunos casos, ese paciente que decía, ¿qué piensa entonces la otra persona con la que usted está hablando, su pareja? Y no podía responder. Empieza a darse cuenta de... En esto es muy interesante, en este término mentalización, en varios, entre ellos fueron ahí, uno empieza a darse cuenta de que empiezan a entender de que, yo dije, porque pensé que él pensaba, que yo pensaba, ahí se llega hasta el nivel 5, más arriba no podemos, que yo pienso que él piensa, que yo pienso que él piensa. Quiero decir, ese juego de poder entender que uno no está solo ni es Dios en este mundo. Cuando vemos que se va abriendo la cancha con esas intervenciones, eso es un buen nivel de evidencia. El nivel de evidencia es bajo cuando no vemos relación entre lo que el terapeuta dice y lo que pasa en el paciente. Ni a corto ni a largo plazo. Ni cambios en la sesión, ni cambio a largo plazo.
es como dos discursos paralelos. El terapeuta tiene sus ideas, le habla, a veces le da apoyo, le quiere dar continente, quiere ayudarlo, pero el paciente va por otro lado y le está hablando de otra. Y justamente mirar el contexto ayuda porque uno ve hasta dónde está realmente tomando en cuenta todo lo que está pasando en la vida de esa persona. Porque a veces miran un pedacito y no se dan cuenta de que están pasando cosas muy importantes por otro lado. Entonces esos tres elementos, comparación de distintas hipótesis, ver si hay algo que explica mejor, ver qué efectos tiene y ver hasta dónde esto nos permite entender todo lo que está pasando, incluso en la sesión, es muy importante. ¿Importante para qué? Para responder las preguntas que tiene que resolver la clínica. No se puede tratar a un paciente si uno no tiene alguna idea acertada o equivocada. Eso no importa tanto porque después la puede corregir, pero tiene que tener alguna idea de qué le pasa al paciente, a qué se debe, cómo tratarlo y cómo evoluciona. Estas cuatro cosas juntas forman la formulación clínica del caso, o formulación psicodinámica del caso, si usamos un marco teórico más psicoanalítico. Esto sacamos un libro con las colegas que están allí, y son muy útiles estos diagnósticos, manuales de diagnóstico. Yo les dejo las diapos en Ágora, si a alguien le interesa. Abajo en notas puse bibliografía. Ahora, ¿qué le pasa al paciente? Es lo que hablábamos al principio sobre que la medicina basada en evidencia tomaba en cuenta la investigación científica, la experticia clínica y las referencias del paciente. En realidad, ¿qué le pasa al paciente? Puede ser distinto para el paciente y para el terapeuta. Y hay que ver cómo va evolucionando ambas cosas. Y no alcanza con escuchar, hay que explorar activamente y explorarse a uno mismo. Entonces, estos son los manuales, los saltos, pero lo que quería acá poner el acento es que justamente la tesis de Rosa Signer es mirar algo desde qué le pasa al paciente, qué le pasa, cómo lo ve, cómo ve los cambios del paciente, cómo los ve el terapeuta, cómo lo ve un familiar, cómo aparece en algunos cuestionarios, test y escalas, y cómo es visto por el entrevistador que hace la investigación. Y son distintas miradas. O sea, la tesis de Rosa es, de a ella, son sobre comparar cómo lo ve cada uno. Hace años, Denise y Gabriela se deben acordar, comparamos en Ágora la visión del terapeuta y del paciente. En general estaban los pacientes más contentos que los terapeutas. Por eso es muy importante ver si logran llegar a un acuerdo. Yo acá pongo esto, pero quería ir a otro lado. Acá está. Hay dos escalas que son muy parecidas, porque una se basa en la otra, que son la escala de asimilación de experiencias problemáticas o la de cambio estructural de Heidelberg, que tienen 7 niveles, porque muchas veces los pacientes llegan rechazando los verdaderos problemas, lo que más los angustia. Uno lo ve con los duelos, minimizan lo que le impactó un duelo. O tratan de colocar el problema en otro lado, que no sea en ellos. Es el mundo que le hace la vida difícil. No es que ellos colaboran para que el mundo se las haga todavía más difícil. Entonces, es muy importante ver cómo la terapia es como un intento de negociación. Pero es muy importante saber qué es lo que el paciente quiere, porque a veces quiere seguir
con sus problemas, cuando es un masoquista o tiene un rasgo de carácter ya muy difíciles de mover, pero lo que uno intenta lograr. Y esto es justamente el trabajo terapéutico, es tomar en cuenta lo que el paciente quiere, pero para ayudarlo a ver si eso es lo mejor para él. Por supuesto, la decisión final es de ella o de él, pero el trabajo terapéutico es de permitirle a él también pensarse de otra manera. Por eso es tan importante que uno No está tan divertido esto, ¿no? pueda pensar. Bueno, esto no lo vamos a ver en detalle, pero vuelvo al tema de las preguntas de la formulación de casos. No sé si puedo estar variando un poco. Habíamos dicho que la primera era qué le pasa al paciente, la otra es a qué se debe lo que le pasa. Y más que ir a la primera infancia o a los genes o a lo que uno quiera, muchas veces hay dos preguntas que son fundamentales. ¿En qué medida los problemas dependen del contexto o de la personalidad? Miren, en esto de la línea telefónica del coronavirus, que se puso en el ministerio, que yo estuve un poco cerca de la cosa, es muy interesante. Hubo muchísimas llamadas, como 10.000 llamadas, las cuales la mayoría fueron al principio, o cada vez que en televisión aparecía alguna noticia preocupante, pero persisten más o menos 1.000 y pico de llamadas por mes, aunque ahora la gente muy preocupada por el coronavirus no está. ¿Por qué llama esa gente? Estamos viendo los motivos. ¿Por qué le parece que la gente llama 1.000 personas por mes a una línea de apoyo telefónico por un problema que no les preocupa? Por soledad, de repente, se sienten Sí, solos. sigan. ¿Qué más? Sí, sin duda. Necesidad de ser escuchado. Sí, sigan. ¿Escuchado sobre qué? Sí. Sobre sus cosas. Sí. Sigan. Lo que está apareciendo es que hay una demanda latente, muy grande, y no encuentra cómo canalizarse. Y que el sistema burocrático de las mutualistas, o anda a encontrar un terapeuta, es un obstáculo. Claro, y miren que llaman, la mitad son del sistema público, pero la mitad son de los privados. En realidad, tendrían que pagarlo los privados. Se abrió una puerta para una demanda que tiene mucho que ver con crisis, pero no con la crisis del coronavirus, con las crisis que tienen las personas, porque miren que llegan llamadas porque hay una boca de pasta base cerca que le tienen miedo, qué sé yo, no la deja dormir de noche, o porque el hijo desapareció hace 2 días y no saben dónde, o porque por un infarto, porque tiene un dolor en el pecho que podría ser que era un infarto, etc. Entonces, la gente tiene crisis en su vida y no tenemos una estructura para atender en crisis. Una estructura organizada. Claro, si pasa que hay un tsunami o un terremoto, pero acá es raro que haya un terremoto, un tsunami. Dijeron después que había habido un tsunami en el siglo XIX. Bueno, normalmente la gente lo que tiene son otro tipo de crisis, que se peleó con la familia y se armó un quilombo y uno le pegó al otro, con el hijo o el hijo, o... No hay una estructura para atender eso. Fácil, al alcance. Entonces, es notable
el bicho este, como dice Darwin, el cobicho, nos ayudó a poner una estructura que sirviera para atender una demanda insatisfecha. Entonces, las dos preguntas que aparecen con esto son, ¿esto depende del contexto o de la personalidad? No es del contexto del coronavirus, puede ser del contexto familiar o individual o de la personalidad. Mucha gente, como dijeron, es porque está sola, sobre todo personas mayores, que por el aislamiento, el confinamiento, por la preocupación económica, por todo esto, la soledad se siente más, aparecen sentimientos depresivos, aparecen. Entonces, es muy importante ver, bueno, cuánto depende del contexto, y va a cambiar si cambia la situación, y cuándo es de la personalidad, y va a precisar algo más prolongado. Y después, si están en relación con un área de conflictos, hay personas que tienen sobre todo líos con la autoridad, con la sexualidad, o en las relaciones de intimidad, y el resto de su vida es bastante normal. O si hay lo que se llaman fallas de estructura más amplias, en las cuales hay realmente una dificultad de regular afectos, en el sentimiento de identidad, sentirse, valorarse a sí mismos, en las relaciones con los demás, en poder establecer relaciones, en poder cortar relaciones, en poder terminar, dar por terminada, en separarse o en juntarse, que son más fallas ya estructurales que no dependen de fulano o de mengano, o que sea este caso o el otro, que son más como estructurales. Entonces, este punto es especialmente importante hablando de dónde buscar evidencia a ver si esto depende de una cosa o depende de otra, de una o de otra. Y después, qué factores perpetuantes y qué factores protectores. Cómo tratamos al paciente a través de focos, o sea, de los factores que causan y mantienen los problemas. Y es un camino en la terapia para ir tomando conciencia de los problemas y animarse a modificar. Claro, modificándose uno mismo. El primer deseo es modificar al ambiente. Eso a veces se puede, la mayor parte de las veces no. Esta ya la vimos, era la escala. Y después es muy importante ver cuál fue la evolución del paciente. Y acá entra un tema que se planteó al principio del pensamiento crítico. Porque para estos autores, Lambert, que es muy importante como investigador de psicoterapia, es el autor actual de un manual de Bergin y Garfield, que era un clásico, Hanna, Lindenfeld, Hadfield y otros, los terapeutas no somos buenos para evaluar si los pacientes mejoran. Pero eso no es una pavada decir eso. Nos pone realmente en problemas. O sea, si no nos damos cuenta si el paciente está mejorando o no, ¿qué estamos haciendo? No es muy responsable. Entonces, entra en cuenta que sí, que es verdad que hay sesgos y omisiones que tenemos que estudiar, que tener en cuenta. Esto es todo un tema que tiene que ver con el pensamiento crítico. No lo puse en el texto porque no va a dar el tiempo, pero en medicina se detectaron 50 sesgos que tienden a repetirse y a llevar al médico a diagnósticos equivocados. Sesgos son tendencias a errarle al juicio clínico. Hay gente que está sesgada. Cuando uno está muy pegado a un autor teórico, tiende a ver todo desde esa teoría. Eso lo conocemos. Está sesgado.
Y omisiones es a tapar parte de la realidad. A no mirar todo, no preguntar, no averiguar. Entonces, a quedarse con la primera explicación que se le ocurre. La pregunta es, bueno, pero los clínicos, ¿existe la evidencia clínica o es un invento? Y en realidad lo mejor que podemos hacer es, como aconseja Lambert, mire, hagan un test al principio, un cuestionario al principio, otro cuestionario cada tanto y otro al final. Y guíense por eso, porque no confíen. Yo creo que el camino es muy apresurado decir, eso es así. Porque si uno mira los trabajos de estos autores, se basan muchas veces en terapeutas que son principiantes, que además usan técnicas a veces muy parciales. Ese es el riesgo cuando la técnica es que se va a curar un trauma, como la técnica de distraer la atención con procedimientos de determinado tipo. Me contaba un paciente hace poco, entonces usted tuvo algún trauma de niño. No, mire, no me acuerdo. No, pero tenemos que curar ese trauma. Sí, pero no tuve trauma. Cuando está muy sesgado, ahí el juicio crítico no funciona. Pero tenemos que aprender a refinar la observación clínica y mejorarla. Tenemos que investigar cuáles sesgos o omisiones nos pueden estar afectando. Y tenemos que aprender a triangular. Justamente la tesis de Rosa Signer es combinando paciente, terapeuta, familiares, escalas. Tenemos que aprender a que hay que mirar de varios ángulos. Y no para hacer en cada caso un estudio imposible, de complicado y de amplio, pero para ir viendo cuál sirve para ver qué y cuándo tenemos que recurrir. Es como en medicina, bueno, a veces se hacen todos los exámenes posibles, porque así es más fácil, pero es como tirar con una escopeta de chumbos, visiones, el abanico. No, hay que ir más apuntando. Y para apuntar hace falta hacer buenos diagnósticos. Entonces yo creo que habría que estudiar todo esto, la posibilidad de un pensamiento crítico que evalúe hasta dónde el valor de la evidencia en las mejores condiciones. En psicoanálisis se intentó hacer esto con el modelo de los 3 niveles. Se extendió por todo el mundo, ya hay como 1800 analistas que lo hicieron, en 20 países, que es primero en una comprensión fenomenológica, quiere decir muy basada en cómo los hechos nos llegan, con oído psicoanalítico, después con un análisis más crítico, descriptivo de los trastornos, y planteando hipótesis y comprobándolas sobre los mecanismos mentales. Es un libro muy interesante. Él es un experto en inteligencia artificial, que plantea de que por favor no nos quedemos solo con la estadística, que hagamos mucho experimento mental, que aprendamos a hacer experimentos mentales. Y lo más interesante es que las máquinas inteligentes, el machine learning, el aprendizaje de la inteligencia artificial, es de ese tipo. La máquina no le dan instrucciones de cómo aprender. Le dicen que lea billones de mensajes por internet, y que se quede y que vaya sacando conclusiones, que aprenda así. Eso, el ajedrez chequea billones, no millones, billones de millones en español, de probabilidades en varios segundos, y elige la más exitosa. Nosotros funcionamos distinto, otro tipo de comprensión. Pero la máquina no puede explicar con qué reglas llega. Lo único que sabe es que probó todas y esa le quedaba.
Entonces, hagamos, no exactamente igual, o sea, digo, pensamos distinto, pero un poquito parecido. A ver, ¿qué pasa si... Eso lo decía Juan Pablo Jiménez, que ustedes lo acaban de escuchar en la charla anterior. Él decía, bueno, tenemos el método nuestro con el paciente, es básicamente pragmático, porque buscamos resultados, cómo hacemos que la persona cambie, y predictivo, porque continuamente nos estamos imaginando cómo va a reaccionar a lo que yo le digo. Entonces, el pensamiento crítico que preguntaba Rosa es poder hacer una hipótesis sobre lo que pensamos que va a pasar y darnos cuenta cuando le erramos. Y hay que ir por otro camino. Eso es la clínica. El juicio clínico, la inferencia clínica, la abducción, es a ver, esta es la mejor explicación, a ver, te la digo, no funcionó. No era la mejor. Somos otra. Por este camino no vamos a ningún lado. Me gustaría ver qué dice Lambert de todo esto y si uno fuera en otras condiciones, hacer un ensayo de grupos con y sin entrenamiento de pensamiento clínico crítico para ver qué resultado da. Pero esto lo sacamos sobre el 3LM y en resumen es avanzar de paso a paso desde los hechos hacia las hipótesis explicativas, señalando dónde la evidencia es fuerte y dónde no lo es. Aquella tabla que apareció antes. Y por lo tanto es observar, describir, agrupar, ordenar y insertar en conexión. Me mandó justo una imagen Luisa Pérez que me parece que, y es la última, ya terminamos, que resume muy divertidamente todo esto. Evidencia es tener datos. Esta es la entrevista clínica, aquello de hechos seleccionados, cosas, ir viendo las cosas que nos llaman la atención en el paciente. Siente angustia, está un poco deprimido, no duerme bien, tuvo un conflicto, pero siempre es el mismo tipo de conflicto, y eso le pasa sobre todo en tales situaciones, pero además regula mal los afectos, y ahí se siente muy disminuido y con culpa. Después con las personas no las puede dejar de terminar. ¿Se entiende? Es como juntar datos. Pero de esta información es destacar algunos. Este es importante, me quedo con esto. Me parece que se va armando un pattern. ¿Por qué? Porque yo tengo un cierto conocimiento teórico. Por eso las psicoterapias de buena fide parten de una teoría, no porque las teorías sean la panacea, ni sean todas ellas ciertas, ni todo lo que digan sea cierto, sino porque son mejorables. Tenemos que usar algo que podamos irlo mejorando para poder pasarlo, por lo menos a la próxima generación, un poco mejor de lo que lo recibimos, lo que permite la acumulación y el crecimiento del conocimiento. Por eso son muy importantes. Y no es razonable hacer terapia sin teoría. No porque la teoría vaya a decir necesariamente la verdad, es porque permite poner la prueba. Ya sabemos que esto conecta con esto, que si tiene mucha rigidez y perfeccionismo, la culpa puede ser mayor, y además hay que investigar el narcisismo, porque esto va a tener que ver con puede haber una actitud hacia los demás. O sea, sabemos cuál es el mapa que podemos encontrar adentro de la persona. Y si conmigo acá en la sesión pasa esto, a ver qué pasa afuera y cómo es esto, y si me trata así, cómo trata a los demás afuera, y si esto y esto, y es como empezar a entender. Pero entonces hay momentos donde se prende la lamparita. Y la persona misma, me pasó esta semana, pero esto déjeme anotarlo, porque yo sé que se me va a ir. Tiene razón, las defensas
las resistencias, son exactamente la capacidad de que se le vaya algo de la mente cuando no tiene ganas de pensarlo. Entonces lo apuntó, hace bárbaro. Además ahora, como estamos cada uno en su cuchitril, más fácil, pero se prende la lamparita, algo hace clic. Ese es un clic. La gente, los pacientes dicen, ay, me hizo clic algo. Entonces capaz que por eso, y ya aparece lo que acá lo dice sabiduría, aparece como cuando empezamos a entender la conexión entre un clic y otro. Ahora, acá pone ese título, sáquenlo, era simplemente porque estaba, pero lo que yo le decía del juicio crítico es porque el riesgo permanente de los sesgos y todo eso es el de inventar lo que no hay. Las constelaciones se hicieron así. 4 estrellas se juntaron y vieron un gigante, o qué sé yo, con un cinturón, las 3 Marías. Pero tenemos la tendencia de nuestra mente puede ir para este lado. Y muchas terapias tienden a fomentar esto en el terapeuta y en el paciente. Y yo les propongo parar acá y dejar que el paciente arme su propia historia. No seguir hasta acá. Este es el punto que preguntaban de pensamiento crítico. Cuando logramos parar acá y no seguir para acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Noel. ¿Te animás, Ricardo, capaz que a dejar de compartir pantallas y nos vemos más las caras? Sí, déjame ver cómo hago acá. Bueno, sí. Es acá. Ahora tengo que ampliar. No te preocupes, no te preocupes. Ahí está. Ahora sí. Buenísimo. Dale. Bueno, Noel, todo tuyo. Ahora la baraja. Bien, Ahora voy, estoy atenta a ver quién quiere. A ver quién... Levanta la mano. Ahí está. O habla capaz directo. ¿Denise, estás hablando o no? Está silenciada, sí. No, ya sé, pero que alguien hizo un ruidito como, pero no sé qué es. No, fue una cosa que me salió acá a mí. No te preocupes. Ok. Dale. A ver, vamos a dejar Sí. a los participantes. Está Alejandro también, que no te habíamos saludado, Alejandro. Está Denise Romana también. Sí, Denise. Gente de investigación. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, a ver. A ver, los que escriben en el chat pueden hablar, no sean tímidos. Porque yo estoy viendo en el chat que están haciendo comentarios, pero... A ver. Rosa, no se te oye, Rosa, no se te oye. No, digo que podrían, los organizadores pueden ir integrando las preguntas que van poniendo en el chat, porque hay gente que no prefiere ponerlo así. No son preguntas, son elogios. Son elogios. Igual están en el chat para todos. Nada, el agradecimiento por la claridad de los conceptos, por la organización de esos encuentros, pero vamos a centrarnos un poquito en el tema. Es que estuvo tan interesante que nos dejó sin palabras, es eso. Muy interesante. Ahora, agregale alguna palabra. Realmente digo, interesantísimo, la verdad, para pensar y seguir pensando y seguir haciéndonos preguntas sobre nuestra práctica, ¿no? Realmente. A mí me gustaría, Ricardo, que explicaras, porque no es tan conocido en Uruguay como afuera, lo del modelo de los 3 niveles.
No. Sí, que estaba silenciado. No, es un modelo que se planteó en la parte de observación clínica en psicoanálisis, de ir como paso a paso buscando discutir en grupos con gente con distintas teorías, y de hecho pueden ser gente con formación psicoanalítica o con otro tipo de enfoque cognitivo o lo que fuera, pero que la idea es observar en qué cambió el paciente. Pero observarlo cómo. En primer lugar, el término fenomenológico quiere decir básicamente clínico, o sea, ¿qué es lo que nos impacta en el paciente que cambia? En su vida, en su forma de relacionarse con nosotros, en lo que busca en el tratamiento, y ir eligiendo lo que llamamos puntos de anclaje, que son como ciertas metáforas o ciertas expresiones cargadas de afecto, que son donde mejor entendemos la problemática del paciente. Ese es el primer nivel. Y miren que se discute 4 horas sobre eso. Acá veo a Luisa Pérez, que tiene mucha experiencia en esto, así que le voy a pasar la palabra a ella. En un segundo nivel es ir a un análisis más descriptivo basado en estos manuales que pasé muy rápido, el OPD2 o el PDM, que son muy parecidos. O ahora viene el ICD-11, el CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que en los trastornos de personalidad, en el fondo lo que dice es, fíjense cómo esa persona funciona consigo mismo y con los demás. Y pone una serie de dimensiones. Y son una guía terapéutica utilísima. ¿En qué medida? O el DSM-5 alternativo, que no llegó a salir, pero trajo una escala muy útil, que es cómo la persona se siente a sí misma, qué metas tiene en la vida, y con los demás, hasta dónde es capaz de empatía, hasta dónde es capaz de intimidad. Entonces, segundo, críticamente y en forma descriptiva, analicemos qué cambió esta persona o qué está cambiando en la terapia a partir de esas dimensiones. Y en tercer lugar, establezcamos rayitas en el paciente, como aparecía en el penúltimo de los dibujitos, pero no como en el último. O sea, tratemos de armar mecanismos que nos permitan comprender qué cambió, por qué mecanismo cambió, porque tener una explicación para algo te da más credibilidad y ayuda además a chequearlo, a testearlo. Entonces, modelo de los 3 niveles, porque son esos 3. Primero, más como de impresión clínica. Segundo, más de análisis detenido de los cambios. Y tercero, que es de comprender qué fue lo que llevó a esos cambios. Son grupos que trabajan 10, 12 horas realmente y el tiempo queda corto, porque se empiezan a establecer esas rayitas como en los dibujos, que realmente son yo les aconsejo hacerlos, es una muy buena experiencia, están de paso todos los materiales, están además publicados en inglés y en español. No sé si Luisa, que también está trabajando en esto, quiere decir algo más. Me pareció que la vi por allá abajo, pero no era nada. Sí, estaba, por lo menos más temprano estaba. Bueno, Luisa, ¿dónde andás? No sé si está todavía o se fue. Capaz que no está. Bueno, pero no sé si quieren que hable más, pero me parece que yo hablé bastante. No, quiero oír. No, pero te preguntaba esto porque es algo que es poco conocido en Uruguay y me parece muy interesante. Y retoma un poco la experiencia de Ginés original en el Clínicas, ¿no? Con el intercambio de los distintos supervisores, las distintas líneas sobre el paciente. O sea, digo porque es un material producido. Esto es, Marina es la que escribió esto, ¿no? También Marina trabajó muchísimo. Por eso. Pero la idea original es de ella, o es tuya, o de quién es. No, la idea fue mía, la propuesta fue mía. La idea fue tuya, bueno, por eso. Y esto ha tenido una trascendencia, por eso que a veces pica para afuera rápido y los de acá, los locales nos quedamos sin pelotearlo, por eso te preguntaba.
porque hay mucha gente que no lo conoce esto y sé que en el exterior es muy, muy valorado, ¿no? Vos decías que sacaban los libros de las manos en los congresos. Sí, sí. Se puede hacer una experiencia y se puede hacer incluso por Zoom. Ah, buenísimo, buenísimo. De hecho, hace un tiempo atrás, no recuerdo, pero hace unos cuantos años hicimos una experiencia en Ágora con un caso de Valeria que anda por ahí. Sí. ¿Te acordás? Me acuerdo. De una psicoterapia focal, y estuvo bien interesante, y sí, son horas de discusión y discusión, y aquello de que ya lo he comprobado más de una vez, llegar al tercer nivel es casi como la lotería, porque son tantas horas que se ponen en juego antes que a veces es difícil. En lo personal no, con un grupo de colegas lo hemos tratado de adaptar a la psicoterapia de pareja, que es uno de los capítulos que está allí en el libro que hablabas, y cuando lo presentamos en Buenos Aires quedaron todos copadísimos. Yo decía, esto es de acá, esto es uruguayo. Pero digo, en Buenos Aires lo usan. Claro. Y se usan incluso como formación en algunos lados. Está muy ligado a la formulación de casos. Exacto, sí, claro. Rosa quería hablar, Dani. Perdón, estás tú, Noel, perdón. Lo que quería decir es que realmente el modelo de los 3 niveles, lo que tiene interesantísimo, nosotros también en AUDEP, el grupo que están Delfina, bueno, Laura, con un material de Laura, trabajamos todos, o sea, como fue una mañana y una tarde, creo, y no solamente, o sea, este modelo no solamente es excelente para evaluar la posibilidad de los cambios desde cada uno de los 3 niveles, sino que agudiza de alguna manera muy fuertemente la mirada y la escucha clínica. Para mí, y para mucha gente también lo ha dicho, hay un antes y después de esta experiencia grupal de compartir materiales, hipótesis. Primero, uno puede, desmenuzar y ponerse porque yo hace un rato estoy pensando en algo que le iba a preguntar a Ricardo. Se puede poner como en el lugar del paciente. Primero hay que entenderlo, pero en forma ingenua, descriptiva, dejando la teoría como dormida, ¿no? Primero es como, y uno se adentra tanto en el paciente que como que primero ese nivel empieza a conocer, y eso te sirve justamente como, no es solo para evaluar, sino para ver, trabajar de otra manera clínicamente. Para mí, todo este tipo a mí me interesa, tengo una trayectoria clínica larga y me encanta. Y esa es lo que siento que es mi riqueza. Quizás la investigación está ligado a eso. Y esto justamente permite tender puentes entre la investigación y la clínica. A mí lo que me interesa es eso, en general, y con esta investigación que mencionaba Ricardo, intento hacer eso, porque además me encuentro metida en la investigación y me encuentro con las metáforas o con cuestiones que tienen que ver con la clínica, con el juicio clínico, que es una herramienta fuerte que tenemos nosotros, digo, no solo yo, la mayoría de ustedes. Y bueno, y la pregunta a Ricardo era, yo cuando veía todos esos dibujitos, los puzzles que se van armando, y cuando te escuchaba eso, lo de tu paciente en relación, se acordaba la conversación con la mujer, pero no se acordaba lo que había dicho la mujer. A mí me parece que una línea que quizás no está suficientemente investigada, y que eso se ve cuando uno estudia la percepción, en las perspectivas de cada uno, es la dificultad enorme que uno tiene para ponerse en el lugar del otro. O sea, eso es un buen criollo. Para mí es los procesos de mentalización, el proceso de mentalización que ha introducido Fonagy, a mí me parece que es clave. Para poder, o sea, justamente para poder construir
puentes entre la clínica y la investigación, pero también como para poder salir del ombligo propio, ¿no? Yo creo que se producen efectos increíbles, y yo agregaría esto de cuando uno empieza a pensar, cuando en esas discusiones terribles o situaciones de conflictos que no hay forma de salida, es como ver si uno podría pensar, ponerse en el lugar del otro y pensar por qué el otro dice tal cosa. Capaz que en ese contexto, en eso, bueno, se usaron muchas veces como recursos psicodramáticos, etcétera, pero yo no estoy hablando exactamente de eso. Pero creo que ese es algo quizás que, si bien hay muchísima gente que trabaja en esa línea y todo, pero no está suficientemente ni investigado, ni utilizado, no le sacamos el jugo, me parece. En el OPD, fíjense en que un incidente, una relación con otra persona, lo que se llaman episodios relacionales, lo dividen en 4 preguntas. Espero que me acuerdo. Una es, la gente generalmente dice, por ejemplo, fulano me hizo. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo veo yo a fulano? La segunda es, ¿cómo me veo yo a mí mismo con él? ¿Cómo soy yo con él? Fui amable, le puedo haber dado a entender otra cosa, le puedo haber transmitido. O sea, uno, ¿cómo él me respondió? Pero después, ¿qué hice yo para que el otro me respondiera así? Pero después da vuelta la situación y la pregunta es, pero ¿y cómo fulano me debe estar viendo a mí? Y la otra es, la cuarta, ¿cómo fulano se siente cuando está conmigo? Si la persona se da cuenta que lo tengo harto, que no aguanta más estar conmigo, eso sí que es un insight, una idea. O al revés, que está muy contento, etc. Pero se entiende que es mirar la cosa del lado de uno y del lado del otro. Ahora, eso es investigar clínicamente. Cómo yo veo al otro, cómo el otro me ve a mí, cómo... Alejandro. No sé dónde está Noel, pobre, que la perdí. Ay, sí, ahí arriba, yo la tengo arriba, Alejandro. Bueno, Noel, dale vos. ¿Me escucha? Ahí, pero estamos, no importa ¿Me quién. escucha? Sí, ¿Me escucha? sí, dale. Sí. Bueno, Ricardo, realmente buenísimo escucharte siempre y cómo siempre que uno te va escuchando, como te das cuenta, siempre le das alguna vueltita nueva al asunto y se agrega entonces muchas preguntas, ¿no? Me quedó muy fuerte esto, lo último que dijiste me hizo pensar en que cómo toma, a mis criterios, yo lo leo así, un rol muy fuerte todo lo interpersonal en la psicoterapia, toda la vertiente vincular interpersonal, ¿no? Y todo el tema de la empatía, que se discute mucho, si sí, si no, y todo ese tema, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es eso de afinar bien cómo ir, como decías tú, de la indagación clínica a la investigación clínica, ¿no? Que creo que es uno de los puntos difíciles, ¿no? Yo sigo pensando que siempre va a ser necesario de alguna manera la intervención del tercero investigador, ¿no? Que por sobre la experiencia clínica en sí, o la expertise clínica y eso, ¿no? Porque eso de comprobar los efectos que tuvo lo que yo hice con el paciente, en el paciente, los efectos que tuvo en el paciente, ¿no? Cómo hacerlo sin estar propiamente contaminado con la subjetividad propia del analista o del terapeuta. Yo creo que ahí hay un punto donde en lugar de decir, lo de la triangulación, creo que
sigue a la orden del día en cuanto a que hay que complementar, ¿no? Complementar siempre lo que es el lado de la clínica con el lado de la investigación y otras fuentes. Bueno, se me ocurrieron esas ideas para seguir conversando. Pero totalmente de acuerdo, sí, como tú lo dijiste. Hablo. ¿Hay alguien? No, yo lo que pensaba, acá hay un aspecto que está implícito y que me gustaría hacerlo explícito, que tiene que ver con un aspecto ético, en el sentido de que me parece que, o sea, que la investigación que, bueno, muchos hemos incursionado, a veces no se valora, no se mide estrictamente, digo, en el sentido de qué importante es, ¿no?, tener estas referencias, estos datos, que nos hagan hacer ese ida y vuelta, ¿verdad?, entre la clínica, la investigación, la clínica, la teoría, etcétera, etcétera, y que me parece que es una cuestión de responsabilidad profesional, ética, el tener esa información. Porque a la hora de encontrarnos con un paciente, sea cual fuere, son datos que sí o sí tenemos que tener presentes para no hacer cualquier cosa, valga la banalidad del término, pero realmente me parece que es algo que yo insisto muchas veces, que nos aportan datos que son más que imprescindibles para la experiencia, para la clínica, ¿no? Sí, y yo creo que procedimientos como este del 3LM ayudan a tratar mejor a los pacientes, pero también ayudan al terapeuta a que no se vaya encasillando y que no le salgan callos en sus propias ideas y se vaya endureciendo y acartonando y volviendo repetitivo. Es como un ejercicio, yo te diría casi terapéutico o saludable de recuperar movilidad mental. Sobre todo de pronto también de poder como planificar adecuadamente la intervención, ¿no? A partir de un buen diagnóstico hecho, por ejemplo, a través de la formulación, y luego de eso poder planificar la intervención y evaluar qué resultados tuvo. Cosa que de repente es como, bueno, sí, como decía Alejandro, hay dos tipos de investigación, ¿no? Pero esta investigación que es la que deberíamos de hacer permanentemente con nuestros pacientes, estos pasos, ¿no? Que a veces tú tienes mucha experiencia de trabajar con la formulación de casos, que sos una de las coautoras. Sí. ¿Cómo te resulta esto de en grupo? No, en realidad, sí, la verdad que es realmente sumamente útil, sobre todo la parte de formulación ayuda mucho a desarrollar mucho la parte de observación más profunda, ¿no? No solo la observación del comportamiento, sino de la dinámica psíquica que va condicionando ese comportamiento, y realmente tener eso bien claro ayuda claramente a planificar una intervención más adecuada a ese caso en especial, ¿no? Y bueno, y después, por supuesto, con el 3LM, todo el tema de la evaluación y demás, que es buenísima esa idea, Ricardo, de discutirlo en grupo, pero también hay una versión que te permite tú con tu paciente hacer todo este proceso, y tú hacerte, digamos, tu 3LM de tu paciente, que realmente te lleva a reflexionar muchísimo sobre el proceso, sobre el paciente, sobre el diagnóstico, sobre la efectividad, ¿no? Entonces me parece que es algo realmente útil que en la formación debería de estar marcado a fuego, porque ayuda muchísimo. Bueno. Noé, ¿querés cerrar? Agradecerle a todos por la presencia y particularmente al profesor Bernardi. Es un gusto encontrarnos, aunque la verdad es que es raro vivir así. Vernos por esta ventanita nada más. Como decía aquel, peor es nada. Peor es nada, exacto. No, es más bravo con la gente que no nos conocemos, con los que nos conocemos de mucho tiempo es un reencuentro, pero
Es bravo cuando es la primera vez, en vez de cita a ciegas, es cita en pantalla. Ah, pero es lindísimo. Entrar en una reunión y verlos a ti, a Gabriela, Delfina, por eso, pero Alejandro. con la gente que nos conocemos menos, es más difícil. Así ¿Nos acostumbraremos? ¿Cuánto? ¿O se terminará algún día? Pero por lo pronto algo de lo que hemos hablado en cada uno de estos 4 encuentros que tuvimos, que este ciclo está culminando hoy, bueno, fue la oportunidad o es la oportunidad de habernos encontrado con gente que, como decíamos, o está más allá de la cordillera o está del otro lado del charco, qué sé yo. Y además estimula como a que, yo supongo, que Juan Pablo o Guillermo. Es como sentirlos ahí al lado, como que claro, eso es lo bárbaro, eso es lo fantástico. La distancia va a desaparecer, la noción de distancia. Sí, los kilómetros son centímetros. Como decía Denise al principio, esto fue una idea de los jóvenes, que tienen más, ¿no? Hay que valorarlo. Valeria, Fernando, que a nosotros dijeron ellas, pero ¿y por qué no aprovechamos esto? Tienen razón, no se nos había cruzado por la cabeza, así que gracias a los jóvenes también que nos mueven las neuronas. Nos estimularon. Bueno, y gracias a los alumnos que están acá, que hay unos cuantos, que me parece muy importante porque el acercarse también a los que han sido nuestros mentores y que ellos los han leído, pero muchos no los han conocido, y tenemos unos cuantos alumnos hoy presentes, y también la gente que nos acompaña, que bueno, es la primera vez de repente que se acerca a la institución desde distintos lugares, también es como una buena oportunidad también de ampliar el acercamiento a más a gente que está lejana. Este año tenemos gente en los cursos de Chuy, de Bella Unión, y también, ¿no? de otros países. Bueno, así que cerramos, Ricardo, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias por la posibilidad muchas gracias por la invitación y por la calidez. Muchas gracias. De la recepción. No, y quedó planteado lo del ejercicio de los 3 niveles. Sí. Quedó totalmente, quedó sí, picando, sí. Quedó picando. Así que jóvenes, organizar. Dale. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.